Hola, soy Juan el extraterrestre y hoy quería hablarles de unos interesantes descubrimientos que hemos obtenido estudiando a las personas abducidas de las últimas décadas. Luego de mucho trabajo de investigación, pudimos conocer la forma en que se diferencian los sexos en la especie humana y también en otros animales de su planeta. Pero para comprender mejor la diferenciación biológica de los sexos, habría que entender lo que significa el genotipo. Imaginemos que tenemos una gran biblioteca, donde está escrita toda la información necesaria para fabricar un individuo. Llamémosle Pedro. Ahora bien, la biblioteca para construir a Pedro, como cualquier ser humano, tiene 46 libros. En cada uno de esos libros hay capítulos que tienen recetas específicas para construir distintas partes de Pedro. Bueno, esa gran biblioteca no es más que el genotipo, o sea, toda la información genética contenida en el ADN de una persona. Esta información se organiza en cromosomas, 46 en la especie humana. Y dentro de estos cromosomas hay ciertas secciones llamadas genes, que son transcriptas en estructuras que en definitiva van a terminar de moldear a Pedro. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos libros? Bueno, la mitad de ellos los aporta la madre de Pedro y la otra mitad el padre. Entonces, estos libros se agrupan en pares, uno del padre y el otro de la madre, por lo que la biblioteca tiene 23 pares de libros, de los cuales el último par es el que nos interesa ahora, ya que son los libros sexuales, o mejor dicho, los cromosomas sexuales, que dictarán durante el desarrollo embrionario si el individuo va a ser macho o hembra. Lo notable de esto es que si el embrión presenta uno de esos cromosomas sexuales más chiquito que el otro, a lo que llamamos XY, es macho. Y si los cromosomas sexuales son iguales, XX, es hembra. Si analizamos un embrión en formación, vamos a ver que hasta la sexta semana del desarrollo, el embrión no tiene sexo. A partir de la séptima semana se activa un gen del cromosoma Y, llamado SRY, que inducirá a que se prenda toda la maquinaria que diferencia los testículos masculinos. Si el gen no está, se generarán los ovarios femeninos. Sin embargo, existen otros genes, tanto en el cromosoma X como en el resto de los cromosomas, que también son imprescindibles en la diferenciación sexual, por lo que se habla de una cascada de genes reguladores de esa diferenciación. Una vez que los testículos y ovarios se forman, estos empiezan a mandar señales químicas llamadas hormonas a las distintas partes del cuerpo, feminizando o masculinizando el cuerpo en formación e incluso el cerebro. Hola Juan, ¿te puedo interrumpir? Sí, por supuesto, Carol, antropóloga. Es cierto lo que estás diciendo. Sin embargo, también es necesario diferenciar que, si bien las personas pueden nacer con un sexo biológico, este no necesariamente tiene que coincidir con el género. El género tiene que ver con el modo en que cada persona se percibe a sí misma, o sea, su identidad de género. En este sentido, a una persona en que su sexo biológico coincide con su género, se la llama cisgénero. Y si el sexo no coincide con su género, se la llama transgénero. Sin embargo, la identidad de género no siempre es expresada o exteriorizada en su vestimenta o en su cuerpo. Por eso es importante tener en cuenta que la identidad de género no es lo mismo que la expresión de género. Otro concepto importante a tener en cuenta y que hay que diferenciar es la orientación sexual, que se refiere a la atracción sexual, erótica, emocional o amorosa que sienten las personas hacia otras. En este sentido, una persona puede ser homosexual si se ve atraída por gente de su mismo género y heterosexual si le gustan las personas de otro género. Esto es muy confuso. Déjame ver si entendí. Una persona puede tener un sexo biológico, por ejemplo, macho, con un género diferente, por ejemplo, femenino, y enamorarse de hombres. Así es,
y también todas las combinaciones que se te ocurran en base a esos 4 conceptos: sexo biológico, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Lo importante de esto es que, con excepción del sexo biológico, estos conceptos son construcciones sociales que se van dando a lo largo de la vida de una persona desde el momento en que nace, conformando así su sexualidad. Cada cultura tiene su cosmovisión de género particular. Cada quien aprende a identificarse con la cosmovisión de género de su mundo y hasta hay quienes creen que la suya es universal. Existen numerosas culturas con géneros múltiples que rompen con el modelo binario biológico. Sociedades tales como los Bugis en Indonesia, los Mau de la Polinesia, los Zapotecas de México, entre muchos otros ejemplos. En nuestra sociedad lo que sucede es que cuando un bebé nace se le asigna el género correspondiente a su sexo biológico y se espera que el bebé, cuando crezca, se comporte de una forma acorde a ese género asignado, imponiendo así roles de género. Entonces, si tiene genitales femeninos, tendrá que asumir el rol tradicional de la mujer en la familia y tener un determinado tipo de trabajo. Si tiene genitales masculinos, entonces él asumirá una posición previsible en la sociedad como hombre. El problema, además, es que nuestra sociedad es patriarcal, lo que implica que el hombre está en una posición de poder superior a la mujer. Entonces, por lo que entiendo, ustedes al asignarle el género a una persona constituyen su personalidad y no dejan que la personalidad constituya el género. Claro, cuando se asigna un género se impone cómo tiene que ser esa persona y ésta va a tratar de comportarse así a lo largo de su vida. En muchos casos, las personas se llevan bien con su género asignado, pero muchas personas no, ya que no quieren atender a aquellas expectativas y la percepción que tienen de sí mismas es diferente a la atribución social que le fue dada. El problema es que a ustedes los humanos les gusta encasillar las cosas de la forma más sencilla posible. Hombres y mujeres. Pero la naturaleza no trabaja con absolutos y la biología no es binaria, sino que siempre hay grados diferentes con el fin de tener variabilidad en las poblaciones y permitir la evolución. Es cierto que los cromosomas sexuales tienen mucha influencia en la diferenciación externa entre machos y hembras. Sin embargo, existen otros cromosomas con otros genes cuyas interacciones permiten una amplia gama de variantes entre estos dos sexos. O sea, un animal tiene en su genoma un abanico de genes que pueden aumentar la probabilidad de tener un tipo de personalidad y el ambiente y la historia de vida termina de perfilar la elección de ese tipo de personalidad. Por lo tanto, la homosexualidad no es una enfermedad, ni un capricho, ni una aberración. Es un rasgo más de la personalidad. Es muy común en diversas especies. La intimidad entre los animales, que no siempre conlleva un contacto genital, como es disfrutar del placer de otras criaturas, sin importar el resultado reproductivo, favorecen la cooperación animal y el trabajo en equipo, brindando mayores herramientas para la supervivencia. Por lo tanto, la homosexualidad es un rasgo adaptativo. Por ejemplo, en su planeta hay 2 especies de simios que están muy relacionados evolutivamente con ustedes: el chimpancé común y los bonobos. El chimpancé tiene sociedades patriarcales muy violentas con machos dominantes y que tienen harenes de muchas hembras que los mantienen a expensas de batallas contra los machos competidores. Por otro lado, los bonobos tienen sociedades matriarcales, donde dominan las hembras más viejas de la manada. Las relaciones homosexuales son muy comunes entre ellos, tanto entre machos como entre hembras. A diferencia de otros simios, tienen sociedades muy pacíficas, a tal punto que los conflictos que puedan tener entre ellos se solucionan con sexo. Ahora bien, ustedes, ¿a qué tipo de sociedad se quieren parecer? Suscríbete a este canal, dale me gusta y compartilo con otras mentes ilustradas.